¿Están ahí? Ya se fueron. Estamos aquí, doctora. Hola, Grecia. Gracias por contestar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Vamos a hacer infecciones de piel y tejidos blandos. Ya. La definición, ¿no? Vamos a apagar los celulares. Ya, para que la gente no fastidie. Las infecciones de piel y partes blandas forman un conjunto muy amplio de cuadros clínicos con distinto pronóstico que afectan a la piel y los anexos cutáneos, el tejido celular subcutáneo, la fascia profunda y el músculo estriado. Constituyen una de las infecciones más prevalentes en nuestro medio, junto con las infecciones respiratorias y urinarias. De ellas, las más graves son la fasciitis necrosante y la mionecrosis, con rasgos de mortalidad superiores al 70%. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. ¿No? Entonces nosotros tenemos la clasificación por el sitio anatómico. La piel nos va a dar erisipela, el limpétigo agarra piel y agarra epidermis. Esto ya es un repaso para ustedes porque ustedes han hecho esto en dermatología, seguramente, ¿no? La dermis, forunculosis, ¿no? Celulitis, ¿no? Y el tejido subcutáneo también compromete, la celulitis compromete el tejido subcutáneo. La fascia superficial nos va a dar fascitis, ¿no? La grasa subcutánea, cuando ya hay un compromiso, tanto del tejido subcutáneo, la fascia superficial, la grasa subcutánea, y comienza a llegar a la fascia profunda, podemos hablar de una fascitis necrotizante, y cuando compromete el músculo es una mionecrosis. Estas también se pueden clasificar por primarias cuando no hay necrosis, que son el limpétigo, la erisipela, la celulitis, la poliomiositis. Secundarias, las mordeduras, la infección de herida quirúrgica, la infección del pie diabético y la infección de úlceras por presión. Las primarias con necrosis, ¿no? Celulitis necrosante, afecta predominantemente a la piel y al tejido celular subcutáneo, la fascia superficial, sin alcanzar la fascia muscular o profunda. La fasciitis necrosante afecta a la fascia superficial y a la muscular. La mionecrosis afecta a la masa muscular. Se entiende por tejido afectado a todo aquel que presenta indicios claros de una o más de las alteraciones siguientes: eritema, edema o induración. La infección de la herida, la infección caracterizada por secreción purulenta a partir de una herida con eritema, edema y o induración. Circundante, que se extiende un mínimo de 5 centímetros en la distancia más corta desde el borde periférico de la herida. Tienen que acostumbrarse a que las heridas se tienen que cuantificar, porque después dice, está mejor, está peor, pero el ojo a veces puede engañarnos. La celulitis es una infección cutánea difusa caracterizada por zonas de eritema, edema y o induración que se van diseminando. El absceso mayor es aquella infección caracterizada por una acumulación de pus en la dermis o más profunda con eritema, edema y o induración circundante que se extiende un mínimo de 5 centímetros en la distancia más corta desde el borde periférico del absceso. Entonces encontramos que en los análisis podemos encontrar un reencuentro de leucocitos elevados, más de 10.000 células por milímetro cúbico, o leucopenia menor o igual a 4.000 células por milímetro cúbico. Recuento de neutrófilos inmaduros, ¿no? Elevados, que está mayor al 15% de los callados o abastonados, con independencia del recuento total de los leucocitos periféricos. Afectación linfática y linfangitis, adenopatías proximales, en una localización indicativa de drenaje desde la infección de referencia. Puede haber fiebre o hipotermia, o sea, una temperatura bucal o rectal mayor de 38 grados centígrados o menor a 36 grados.
La etiología de las infecciones, nosotros tenemos que lo más frecuente en el impétigo es el estafilococo piógenes, el estafilococo aureus. En erisipela es el estafilococo piógenes, celulitis estafilococo piógenes, estafilococo aureus. En la fascitis necrotizante puede ser una polimicrobiana, estafilococo epiógenes, puede haber en la mionecrosis Clostridium sp y otros microorganismos. En las piomiositis estafilococo aureus, en las mordeduras estafilococo aureus, estreptococos, prebotella, porfiromonas, fusobacterium, leptotrichia y Pasteurella multósida, ¿no? Generalmente en los gatos. La infección de herida quirúrgica tenemos generalmente el estafilococo aureus. Dentro de las enterobacterias la vamos a encontrar Staphylococcus aureus, Streptococcus enterobacterias. También puede haber Pseudomonas aeruginosa, puede haber anaerobios. En los pies diabéticos hay una flora mixta. Infecciones de úlceras por presión, el Staphylococcus aureus, pero tenemos que recordar siempre que las úlceras por presión generalmente son a nivel glúteo. Entonces, por estar siempre contaminadas con heces, ¿no? Las bacterias que se encuentran siempre son casi contaminantes. Entonces, no son los que están haciendo que esa úlcera esté progresando. El problema aquí es la falta de movilización en una persona cuando tiene úlceras, ¿no? O sea, no se le moviliza y hace la úlcera. Entonces, uno tiene que mover cada sitio, sea un paciente inválido o esté enfermo. Por ejemplo, ahora los pacientes de COVID que están pronados están haciendo muchas lesiones, úlceras, en otras partes porque están boca abajo, ¿no? Entonces ahí hay contaminación más que infección. Enterococos podemos encontrar Pseudomonas aeruginosa, anaerobios. Los criterios de infecciones de piel y tejidos blandos complicadas por la localización y extensión pueden ser profundas, difusas, perianales y sórbico-faciales. Clínicos de acuerdo al estado tóxico, ¿no? Esto nos va a dar las infecciones profundas, nos va a dar un estado tóxico, puede haber inmunodepresión, pueden ser secundarias a mordeduras y puede estar un estafilococo meticilino resistente. En las difusas puede haber hipotensión y shock, puede haber una arteriopatía. El otro día vimos un caso de un paciente que había tenido un problema arterial y tenía una herida, ¿no? Un pie diabético, polimicrobianos, en perineales y cervicofaciales. Vamos a encontrar necrosis, puede haber hepatopatía crónica como comorbilidad, insuficiencia renal, ¿no? En aquellos que están haciendo úlceras de presión, también en las secundarias pueden ser secundarias a situaciones quirúrgicas, a quemaduras, úlceras de presión, pueden ser las causas anaerobios y Clostridium sp. El impétigo. ¿Esto ya lo vieron? ¿Impétigo vieron en dermatología? ¿Ya se fueron todos? Sí, lo vimos. Entonces estoy por concluida la clase. Nadie está. No hay nadie. Todos ponen su micro y se van a almorzar. Caramba, qué pena. Bueno. ¿Qué me dice Gabriela? ¿Ha visto impétigo en dermatología? Sí, doctorita, sí vimos impétigo en dermatología. Entonces, ¿qué cosa es impétigo? Sara Condori, ¿qué cosa es impétigo? Doctor, es una infección de la piel que comúnmente aparece como llagas rojas. No, no son llagas rojas. El impétigo es más, no es una llaga roja, es una costrita.
El impétigo es más habitual durante el clima veraniego, cálido y húmedo. 2 o 3 semanas después de la adquisición cutánea del estreptococo, se produce la colonización faríngea por la misma microorganismo en el 30% de los niños con lesiones cutáneas. Los casos esporádicos de impétigo facial que aparecen en climas más fríos se deben probablemente a una diseminación por contigüidad de una infección nasofaringea inicial, y los serotipos implicados son los que suelen causar enfermedad faríngea. Los casos de impétigo estafilococo, los que son por estafilococo aureus, es el único patógeno. La infección cutánea sigue a la colonización nasal. El impétigo pues es más frecuente por estreptococos, te da una costrita amarillita, empieza como una ampollita que se rompe, pica, los niños se tocan y se disemina muy fácilmente con la mano. ¿Cuáles serían los riesgos del estreptococo y qué es lo que pasa con estos niños? ¿Alguien sabe? Fernando, ¿tú sabes? ¿Te acuerdas? Frank. ¿No han dicho eso en Nefro? Chicos, ustedes tienen que aprender. Yo ya les voy diciendo en todas las clases prácticas a todo el grupo, les he dicho que tienen que ir relacionando un curso con el otro. Cuando ustedes han hecho glomerulonefritis, ¿de dónde viene? Puede ser secundaria a un estreptococo. Y ese estreptococo es el que da en el impétigo. Por eso los niñitos tienen la complicación del impétigo con una glomerulonefritis. Entre los viajeros que regresan de un viaje, el impétigo está comúnmente asociado con el antecedente de una picadura de mosquito, de insecto. El impétigo no ampolloso causada por el estreptococo del grupo A comienza cuando la capa queratinizada de la epidermis se ve interrumpida y las bacterias acceden a los queratinocitos subcorneales muy diferenciados. El impétigo es una infección muy contagiosa. La transmisión en familia, sobre todo entre los niños de edad preescolar, se facilita por el hacinamiento y una higiene deficiente. El síndrome de shock tóxico es una enfermedad febril aguda con una erupción escarlatiniforme generalizada asociada a una infección por Staphylococcus aureus. Otros elementos del síndrome son hipotensión, shock, alteraciones funcionales en 3 o más sistemas orgánicos y descamación en la evolución de las lesiones cutáneas. Perdón, ahí se metió sin querer. Lo que se asocia con la síntesis, ¿no?, de las toxinas, de las enterotoxinas, de la enterotoxina estafilocócica -1, la TSST-1, o una de las diversas enterotoxinas de los estafilococos. Estas exotoxinas actúan como superantígenos que activan un gran número de linfocitos y desencadenan una inflamación sistémica diferente de las toxinas exfoliativas de acción directa responsable del impétigo ampulloso y del estafilococo piógenes. El síndrome de piel escalada por estafilococo es la manifestación más grave y sistémica de la infección por cepas del estafilococo aureus. Que producen una exotoxina exfoliativa, se caracteriza por ampollas y exfoliación generalizada. ¿Ven ustedes en la foto cómo parece que se pelara la piel? Por eso se le llama piel escaldada, se edematiza y la piel se comienza a caer. En el síndrome de shock tóxico está bastante descrito en la literatura cuando se comenzaron a usar tampones intravaginales, ¿no? Hubo un grupo de estos tampones que estaban contaminados con estafilococo aureus y las chicas comenzaron a presentar un síndrome de shock tóxico. Denme un segundo. Aló. Dígame. No, se equivocó. No soy la doctora Choque.
Claro, pero la piperacilina no es mayor, no es más potente que el imipenem. No lo han cultivado. ¿Lo han cultivado? Claro, pero por eso digo, yo le puedo utilizar la piperacilina taxobactam, doctora, pero el problema está en que ese paciente va a hacer resistencia. Van a tener que seguirle haciendo sus lavados y todo lo demás por el absceso, porque eso va a seguir. Y ¿qué edad tiene? Me dice 9. ¿Ya hicieron la interconsulta? Por eso, yo no puedo escribir, doctora, yo le puedo decir por teléfono lo que usted desee, pero si no está escrito, farmacia no se lo va a hacer. Y la única manera de poder contestar la interconsulta es que usted la haga, ¿ok? Haga la interconsulta y yo la voy a ver más luego. ¿Ya? Por favor. Hasta luego. Disculpen, chicos, que es del hospital. ¿Ya dónde estábamos? La celulitis es una infección aguda progresiva de la piel que se extiende más en profundidad que la erisipela y afecta a los tejidos subcutáneos. Los estreptococos del grupo A, otros estreptococos beta hemolíticos y estafilococcus aureus son los agentes etiológicos más frecuentes. Un traumatismo previo, laceración, abrasión, herida punzante, a menudo leve al afeitarse o durante la práctica deportiva, o una lesión subyacente de la piel, por ejemplo, forúnculo, úlceras, infección, por dermatofitos predisponen el desarrollo de una celulitis. Nosotros tenemos aquí un paciente, ¿no?, que tuvimos dentro de un estudio donde nosotros hemos tomado en la parte verde, es toda la zona donde está la induración, ¿no?, y la parte roja es hasta donde llega el eritema, en ambos lados de la pierna. Y acá está, bueno, los códigos del paciente, ¿no? Entonces, ustedes ven, aparentemente no se ve una situación de mayor problema, pero aquí ya van viendo dónde está el tamaño de la lesión. Esto es mucho más allá de 5 centímetros. Celulitis secundaria se debe a la diseminación hematógena de una infección a la piel y los tejidos subcutáneos. En raras ocasiones se debe a la diseminación directa de infecciones subyacentes, abscesos subcutáneos, fístulas de osteomielitis. Ya después del traumatismo inicial aparece hipersensibilidad local, dolor y eritema que se intensifican con rapidez. Presenta malestar general, fiebre y escalofríos. El área afectada suele ser extensa con un eritema marcado y está caliente e inflamada. Acá tienen la pierna de otra paciente donde ustedes ven la parte indurada, que es la parte verde, y hasta dónde llega el eritema. Aparentemente en la foto, ¿no?, hasta donde están esos puntitos, está llegando más bien la induración y está variando la zona del eritema. Uno siempre tiene que medirlo, porque si no, y marcarlo, porque si no, no te vas a acordar. Este es un paciente que hizo una celulitis post-traumatismo. Acá vemos todo el hematoma, ¿ya? Y llega hasta la parte posterior, y este hematoma se le infectó a este hombre. Tenemos aquí por mordedura, ¿no?, también en la pierna, por secundaria insuficiencia venosa, la piel se acartona y se comienza a descamar. Entonces está toda cuarteada, y en este tipo de piel uno debería de estar usando vaselina. ¿Por qué? Porque en esas fisuras por la sequedad de la piel, y esto es muy frecuente aquí en Cusco por la sequedad que tienen. Cuando ustedes ven a las personas mayores que tienen esta hiperpigmentación, es porque son signos de insuficiencia venosa. Si ustedes ven que la piel esté seca, idealmente se debería de usar urea con vaselina. Pero si no tenemos urea y vaselina hay en todos lados. Esa piel se tiene que suavizar.
en su familia chequeen. Miren, dice, no, estamos haciendo atención presencial, pero alrededor suyo tienen muchas situaciones. Entonces, miren la piel, hasta su propia piel, porque algunas personas jóvenes también pueden tener sequedad de piel, ¿no? Y esto hace que fácilmente entren las bacterias, porque aquí se hace grietas. Entran las bacterias y, ¿cómo se llama? Se haga la celulitis, que miren esta señora hasta dónde ha comprometido. Otro problema que tenemos son las uñas. Acá tenemos que estas uñas están engrosadas y también por los hongos pueden ingresar, cuando se fisuran entre los dedos, ingresan las bacterias a esa piel que está deficiente. Y tenemos esta misma paciente, todo el compromiso está hasta atrás. Hay que tocar a los pacientes, ¿no? Ponerse guantes y tocar hasta donde está, palpar. Y ustedes no tienen que pensar solamente en tener una persona al costado enferma. Practiquen ahora con las personas que tienen a sus lados, que estén sanas, jóvenes, niños, adultos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferente contextura de piel, tiene diferente tono muscular, y acostumbren a sus dedos a palpar pulsos y a tocar. Si ustedes no saben palpar lo normal, no van a poder palpar lo que está mal cuando está la pierna hinchada, por ejemplo, ¿no? Aquí ya hay una mejoría de esta paciente con el tratamiento. Aparte del tratamiento antibiótico, se le dio terapia local solo con vaselina a esta señora. Y miren cómo va mejorando la piel. Esta es una lesión necrótica. A esta paciente, la señora Clarita, la estaban tratando y pensando que esto era una tuberculosis. Nos la pasaron a infectólogos de cirugía porque decían, esto tiene pinta, ¿sí? Tiene pinta de estafilococo. No, pero esta pinta de estafilococo le tomamos el cultivo, ¿no? Y resultó ser una pseudomonas. Esto ya con el tratamiento antibiótico, miren cómo va reduciendo esta lesión que era enorme, ¿no? Y mira cómo va disecando en el tórax. Acá tenemos las lesiones perineales que estábamos comentando, ¿no? Empieza una en el glúteo y se extiende hasta adelante. Esta es una zona muy irrigada y muy fácilmente se contamina. Esta zona es muy frecuente en mujeres, ¿no? Cuando están en zonas cálidas, con la regla, con ropas que no se cambian, generalmente en las jóvenes turistas que hacen los viajes al el camino Inca, famoso. Ahí veíamos bastante este tipo de infecciones perineales, ¿no? Aquí hay un absceso de glúteo inicial, después de tratamiento, después de 7 días, ¿no? Una fascitis necrotizante, conocida como una gangrena estreptocócica hemolítica, úlcera de Melanet, que se produce en la pared de una herida postquirúrgica, gangrena sinergista y gangrena de Fournier, cuando se localiza en el escroto o área perineal. En el tipo 1 de fascitis necrosante se aísla al menos una especie anaeróbica, más habitualmente Bacteroides o Peptostreptococcus, en combinación con una o más especies anaeróbicas facultativas, como Streptococcus diferente de los grupos A y miembros de la familia Enterobacteriaceae, E. coli, Enterobacter, Klebsiella y Proteus. En aeróbicos obligados como Pseudomonas aeruginosa solo forma parte de estas infecciones mixtas en contadas ocasiones. Los casos en los que solo están presentes anaerobios parecen ser infrecuentes. La presencia relativamente frecuente del Staphylococcus aureus, aproximadamente el 20%, complica aún más el tratamiento antibiótico inicial. Los antibióticos utilizados antes de disponer de datos bacteriológicos incluyen combinaciones de vancomicina, cefepima, gentamicina y metronidazol, vancomicina, piperacilina, taxobactam y gentamicina. Esto es en las fascitis necrotizantes, ¿no? Vancomicina con imipenen
o meropenem. Los pacientes con intolerancia a la vancomicina deben recibir linezolid o daptomicina hasta que se complete la evaluación de los patógenos gram negativos resistentes. En aquellos casos de celulitis no complicada, nosotros podemos dar desde una cefazolina, ¿no?, o llegar hasta una vancomicina o linezolid de acuerdo al tamaño y localización de la lesión. Otro medicamento que también es muy eficaz es la moxifloxacina, ¿no?, que se puede usar cuando hay resistencia y, por ejemplo, el paciente está estable y no necesita hospitalización. A menudo se administra una fluoroquinolona como ciprofloxacina en lugar de gentamicina si el paciente presenta inicialmente insuficiencia renal. Para la fascitis necrotizante por estreptococos del grupo A se recomienda penicilina o ampicilina más clindamicina. La gente se va directamente a vancomicina. No, la vancomicina, chicos, ya está demostrado en los casos de celulitis, en los cuales ustedes tienen un estafilococo meticilino sensible. O sea, por eso uno tiene que tomar sus cultivos. Ustedes, el paciente está muy delicado. Tienen un paciente que le toman sus cultivos de la zona de la celulitis y pueden empezar vancomicina porque dicen, sí, mira, está muy complicado. Llega el cultivo y es un meticilino sensible. Tienen que cambiar, tienen que bajar a oxacilina porque va a funcionar mucho más rápido que la vanco. La vanco no avanza muy bien en meticilinos sensibles. Es solo para los resistentes. Y uno dice, no, sí, ya sí es sensible, no importa. Sí importa porque creas resistencia. Y el paciente no se va a mejorar rápido. Uno es la utilización de inmunoglobulinas intravenosas para el tratamiento del síndrome de shock tóxico estreptocócico como complemento del tratamiento de la fascitis necrotizante por estreptococos del grupo A. El otro tratamiento es la utilización de oxígeno hiperbárico en el tratamiento de la fascitis necrosantes polimicrobianas, sobre todo del tronco. Ayuda bastante, ¿no? Una modalidad no está disponible de forma generalizada y no debería retrasar el debridamiento urgente y el tratamiento convencional con los antibióticos adecuados y las medidas de soporte de cuidados intensivos. O sea, por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia, antes un paciente tenía un proceso de estos y ¡boom! Cámara hiperbárica, ¿no? Pero actualmente que no se puede y todo está copado, se ha dejado la cámara hiperbárica y el paciente está tratándose solamente con debridación y los antibióticos como tiene que ser. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Doctora, una consultita. Dime, Iván. No, doctora, buenas tardes. En relación a lo que es lo que dijo usted, el tratamiento de la celulitis secundaria, lo que es una insuficiencia venosa, ¿esa urea con vaselina se encuentra en cualquier farmacia o se tiene que preparar? Mira, hay una urea con farmacia, se llama Uriadin en las farmacias. Ahora, no sé si es frecuente en todas, pero existe en farmacia. Pero si no, en el seguro lo preparan. Urea al 15% con vaselina. Y si no la tienes, vaselina nada más. ¿Ya? Te suaviza la piel y hace que se cierren las heridas. ¿Por qué? Porque la piel va perdiendo elasticidad y por lo tanto no puede cerrarse las heridas. Eso es lo que va pasando, Iván. ¿Tú ves muchos pacientes de ese tipo con heridas, con úlceras? No, doctora, sino que vi una pacientita, justamente por eso le preguntaba, para hacerle la recomendación correspondiente. ¿Tenía herida o no tenía herida? Sí, tenía más o menos como la que mostró en la imagen, pero un poquito menos inflamado. Pero sí tenía. Ya, entonces por eso. En esas pacientes, sí, y tú que estás viendo pacientes, hay que recomendarles eso y la curación, nada de estarle echando cremitas ni nada. Protege tu piel y a la herida, si es una úlcera varicosa, ¿no? Mientras la úlcera ya está limpia pero todavía está profunda, echarles azúcar
Con eso se va a mejorar la herida y va a cerrar. La gente Ok, no gracias, cree. doctora. La gente no cree en el azúcar, pero hay estudios que nos dicen, ya está demostrado que incluso las heridas de tórax postquirúrgicas se pueden curar con azúcar, ¿no? Y porque el azúcar va a crear un ambiente de anaerobiosis y no va a permitir que las bacterias estén proliferando. Ok, ante tantas preguntas vamos a seguir con leishmaniasis. No preguntan nada, no se preocupen, no quieren preguntar, yo voy a preguntar en el examen. Existen dos tipos de leishmanias. La UTA, que es endémica de las montañas entre los 800 y 3000 metros de altura. El agente etiológico es la leishmania viana peruviana. Y la espundia, que es endémica en las zonas de jungla tropical, que es el agente etiológico leishmania viana brasilensis. Doctora, Nosotros disculpe. y, Doctora, no se ve su pantalla, doctorita. no te puedo creer. Gracias por avisarme. A ver qué pasó. Dice que estoy presentando. Voy a volver a poner. Ahora, ¿se ve o no se ve? Ya, sí, doctora, ahora sí está entrando. Ya. ¿Ok? ¿Me avisan? ¿Ya está? Chicos, Doctora, No, disculpe, yo sigo sin ver la pantalla. No se ve, doctora, la pantalla. ¿y por qué? No se ve, doctora. No sé por qué no se ve, les cuento. Qué fastidiosa esta pantalla. ¿Por qué no se ve? A ver. ¿Ahora lo ven? Está presentando, doctora. Recién Sí, doctora, miramos ya, para visualizar. ¿Ya se ve? sí, doctora, ya se Sí, ve. doctora. Ahora lo quiero poner. Ahí, ¿se ve o no se ve? Sí se ve, Sí doctora. se ve, doctora. Sí se ve, doctora. Sí, se ve, doctora. Ok, la leishmaniasis es un problema social, chicos. Como dijimos, ya la UTA es endémica de las montañas entre 800 y 3000 metros de altura y tenemos el agente Leishmania brasilensis peruviana. Y la espundia, que es la endémica en las zonas de jungla tropical, el agente etiológico Leishmania viana brasilensis. Nosotros en el viejo mundo tenemos como vector la lutzomía. Y dentro de la leishmania tenemos el estadio promastigote, que es lo que va a inocular el mosquito. Es así. Y también lo vemos así en el laboratorio. Las áreas de riesgo de la transmisión de leishmania y de la enfermedad de Carrión, ¿no? Son estas zonas. Leishmania andina, entre 1000 y 3200 metros de altitud, es todo lo azulito, lo celestito. Y los amarillitos son la enfermedad de Carrión, 900 a 3000 en los Andes, ¿no? Y de 1200 a 1800 en la selva alta. O sea, todas estas son las zonas de leishmania y enfermedad de Carrión. Y el vector es este simpático mosquito que estén acá, que es la lutzomía. ¿Ves? Chiquitito, del tamaño de una cabecita de fósforo. La enfermedad, por lo común, está limitada a personas que trabajan en zonas boscosas o a personas que habitan en zonas cercanas a bosques. Es más frecuente en zonas rurales que urbanas. Las zonas endémicas en Cusco son Pilcopata, La Convención, Calca, la zona de Yanatile. Si ustedes ven aquí estos huacos de retrato, se quiere decir que ya teníamos, ¿no?,
esta enfermedad desde hace tiempo en las zonas del país, ¿no? Ya están descritos ahí. El modo de transmisión de la leishmanía se transmite por la picadura de un mosquito llamado Lutzomia. La hembra es la infectante e introduce los parásitos al momento de picar y tiene un periodo de incubación de una semana a unos 3 a 4 meses, ¿no? Los mosquitos pican alrededor, vuelan, alrededor de las 6 de la mañana y por la tarde. Esta es el vector el vector hembra de la leishmaniasis, como hemos dicho, la lutzomía. Aquí están todos chancados en el microscopio. Se decía, ¿no? Nosotros tenemos 350 millones de personas en 88 países del Nuevo y Viejo Mundo que están en riesgo de tener leishmania. 40.000 a 80.000 mueren por año. La mayor cantidad de gente que muere son la de leishmaniasis visceral. Tenemos una prevalencia mundial de 12 millones. La incidencia es de 1.5 millones de casos de leishmaniosis, como dicen los brasileros, aquí decimos más de leishmaniasis. La leishmaniasis cutánea, 0.5 millones de casos de leishmaniosis y de visceral. Acá. No, se reportaban 2.000, en el 84, 2.410 casos, ¿no? 12.6 por 100.000 habitantes. En el 89, 5.212 casos. En el 91, 3.600. 2008, 2.338. 2019, 4.537. Y en el 2020, a pesar de la pandemia, se han reportado 2.792 casos cutáneos confirmados, con 134 casos mucosos confirmados, ¿no? Entonces, no quiere decir que esta enfermedad no sea prevalente, que a veces se vea poquito es porque la gente se trata. Ahora estamos viendo más, se trata en un lugar de origen, ¿no? Ahora estamos viendo más, por ejemplo, a ustedes han visto uno que otro paciente, ¿no? Y ahora están apareciendo porque no hay estivogluconato ni va a haber. Entonces la gente está saliendo desesperada para ver dónde se trata. Enfermedades que están, acá tenemos nosotros a la leishmaniasis cutánea, lo que estábamos diciendo, ¿no? Confirmados 409, esto solamente es Cusco, no es otro más, 4.537 casos en el 2019 y acá están los 2.792 del 2020. Geográficamente está compuesto por regiones desde la Puna hasta la región Yunga, ¿no? Principal actividad laboral en la región Yunga, extracción de oro, cultivo de café, cacao, castaña, coca. En la Puna, ganadería y a unos 3.000 metros cultivo de papa. En el 92, en un estudio que se hizo, habían 35.000 trabajadores migrantes, fueron a la región del Madre de Dios y actualmente siguen viajando. Iván, tú que estás en Quillabamba, sigues en Quillabamba, ¿no? ¿Ves casos de leishmania? Iván. Sí, autorita. Aló, no, estoy acá. ¿Ves casos de leishmania? He visto 2. En este mes 2, doctora. 2 vi. En este mes 2. ¿Y en este año cuántos vas viendo? Aprox. Un promedio de 2 sería unos 10, doctora, más o menos. Aproximadamente. Unos 2 por mes. Sí, doctora. Tú trabajas para el MINSA, ¿no? Sí, doctora, sí. ¿Y en qué área estás tú? En promoción y prevención ahorita estoy. Y que no te toca metaxénicas, o sea que no necesariamente tienes que verlos. Gracias, Iván. La migración determina grandes cambios en la población migrante por las secuelas de las enfermedades tropicales. Nosotros tenemos aquí las zonas en puntito rojo, son las zonas de migración de donde la gente va hacia la zona de selva. De Paucartambo, de las alturas de Paucartambo, se van a Pilcopata, en Calca también, en la Convención, ¿no? Entonces, todos estos puntitos rojos, la gente se va para allá
en las épocas que no tienen que ni cosechar ni sembrar. En la época que el sembrío está en espera, ellos se van a trabajar. Tenemos el 85% de los hombres son migrantes. Por eso decimos que esta es una enfermedad social, porque la gente tiene que moverse para poder conseguir un ingreso económico, ¿no? El 80% de los 15 y 34 años de edad, que es la edad reproductiva, ¿no? de producción también, engañados, la gente se va a la selva, se encuentran con una adecuada alimentación. Esto sigue siendo así actualmente. Vienen carpas de plástico para dormir, ¿no? Todos los que viven en zonas de selva pueden ver estas cosas, ¿no? Todos los que reciben y usan o no se les descuenta en los lavaderos de oro, alimentación, medicinas, licor, meretrices, ¿no? El 64%, por ejemplo, en el año 83, en el estudio que se hizo, eran trabajadores inmigrantes y la gente se enfermaba por algo. Y la migración continúa, ¿no? Generalmente la gente migra de Canchis, una de las ciudades que es bastante fructífera, que está cerca de Arequipa. La gente migra entre Arequipa para algunas cosas y después a la selva, ¿no? Aquí en Sicuani encontramos gran cantidad de pacientes acumulados hace unos 30 años atrás y siguen habiendo pacientes. Ahora con lo de la pandemia, la gente está ahí, ¿no? La mayor presentación de las lesiones tenemos nosotros, cara y cuello, se presentan en el 18, 19 al 9%, tronco y extremidades un 22%, y extremidades superiores. Las extremidades inferiores es del 58%, que presentan 1 a 2 lesiones cutáneas el 70%. Ya que tengan más lesiones, entre 3 y 10 lesiones, llega a un 30%. Las lesiones cutáneas van en el 54% y las lesiones mucosas del 45.6%, ¿no? Acá tenemos nosotros una lesión en la cara de esta jovencita. Vean ustedes las lesiones, estos puntitos alrededor, son las zonas, y ustedes dirían, no, esto no es nada, esto es una mella, no, esto es una leishmania, ¿no? En una forma que está en forma costrosa, está inicial, y tenemos aquí los puntitos por donde va a seguir avanzando. Entonces, imagínense, chicas, chicos, tener una lesión de estas en la cara. Y no solamente a las mujeres, ¿no? Los hombres también. Este chico con 3 de estas lesiones en la cara. Acá tenemos una úlcera, como pueden ver, tiene un rodete que lo redondea. Esta es una lesión limpia, profunda, ¿no? Es como la forma de un cráter. Ya varios han visto esto, ¿no? También estas lesiones, miren este pie, miren esta onicomicosis, miren esta lesión a nivel del pie y que va incrementándose por la ojota. Entonces, se han hecho varios estudios en el cual se estuvo comparando la eficacia y la seguridad del glucantime versus el pentostan. El glucantime es el nombre comercial de la meglumina antimonial y el versus el pentostan, que es el estivogluconato. En un área endémica de Brasil hicieron un estudio, ¿no? Con donde había Leishmania brasilensis. Ambos recibieron, los dos grupos, 20 miligramos por kilo por 20 días de medicación endovenosa, y 58 pacientes recibieron glucantime y 69 pacientes recibieron pentostan. Los resultados demostraron que el 62% de los pacientes que recibieron glucantime se curaron en comparación del 55% que recibió pentostan. ¿No? Los efectos colaterales presentados por este grupo de pacientes son dolor de cabeza, mialgias, artralgias, y fueron más frecuentes en el grupo de pentostan. Miren esta chiquita, una lesión acá, en las piernas. Esta foto de acá está mal tomada, miren estas lesiones aquí. Acá arriba tiene otra cicatriz. Esta lesión en glúteo, ¿no? Curó, pero como está en una zona de roce donde uno se sienta, nuevamente volvió a activarse.
esta herida para que llegue a este tamaño tenía 10 años de evolución. Esta es otra presentación de leishmaniasis de tipo verrucoso, ¿no? También se presenta, es diagnóstico diferencial, pero es leishmanía cutánea, ¿no? Acá tenemos cómo evoluciona la lesión cutánea. Una lesión en cuello, ¿no? Ustedes ven ahí la leishmanía inicial. A los 15 días de tratamiento ya hay una mejoría de un 70-60%. A los 3 meses, con un solo ciclo de tratamiento, la lesión está cerrada. Y a los 6 meses ya la herida, la cicatriz tiene el mismo color de la piel. ¿Ok? Entonces, ¿esto por qué es importante, chicos? Porque cuando ustedes estén ahí tratando a su paciente, va a pasar 15 días, 20 días que se da el tratamiento y la herida va a quedar así, o quizás un poquito más abierta. Y el paciente les va a decir, no me he curado y quiero más tratamiento. Recuerden, chicos, que los que han visto las heridas es un cráter, tiene una profundidad. Entonces el tejido, y aparte se demora 2 a 3 meses en hacerse ese hueco, esa úlcera. Entonces ustedes tienen que, el tejido va a crecer del fondo hacia arriba y de ahí se va a comenzar a cerrar. O sea, primero se crece y eso tienen que explicarle al paciente. Si no, los va a volver locos en que nunca se curó. El paciente se desespera, ¿no? En Colombia, por ejemplo, se utiliza mucho la pentamidina. La pentamidina, que seguramente ustedes lo han escuchado para el Girovesi, ¿no? Pneumocystis carineo Girovesi, a 2 miligramos por kilo de peso por día. Cada día, por 4 días, resulta un 84% de cura. Los colombianos también tienen una leishmania brasilensis, ¿no? Pero no todas, de 51 pacientes, con 4 inyecciones por día, una dosis alta de 3 miligramos por kilo, resultó en una cura del 96%. Y todas las lesiones permanecieron epitelizadas de 9 a 12 meses de seguimiento, según lo reportado por Soto en el año 98. Entonces nosotros hicimos un estudio en el 2005 en el hospital regional, ¿no? Con 80 pacientes. 40 pacientes recibieron pentamidina a 2 miligramos por kilo interdiario por 7 inyecciones y curó el 35% y falló el 58% con un seguimiento de 12 meses. El 7% se perdieron al seguimiento. 40 pacientes recibieron glucantimia a 20 miligramos por kilo por 20 días y el 78% curó y falló el 15% y se perdió el 7%, ¿no? Entonces esto está ya publicado. Y dentro de ese grupo de estudio, nosotros del estudio teníamos un paciente, por ejemplo, como lo seguíamos 21 años, nosotros tenemos acá esta lesión grande, ¿no? De un paciente en el tobillo. Acá tenemos la fecha de la foto, ¿no? El 18 de septiembre. Aquí el 22 de octubre, casi al mes. Ustedes ven que y solamente había recibido 20 miligramos, ¿eh? No le hemos dado 20 días, perdón, a 20 miligramos por kilo. Entonces, al mes casi, en la foto de control, la herida había ya epitelizado, los bordes habían bajado, no están tan elevados ni tampoco se ven todos esos puntos de metástasis que están ustedes viendo en la primera foto. Esto se aplanó. Y septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a los 6 meses ya estaba cicatrizado, sin mayor tratamiento, chicos. O sea, no se tienen que desesperar y tienen que informarle eso al paciente. Diagnóstico diferencial es porotricosis. ¿Se acuerdan que vimos a la chiquita? Acá está. Miren estas lesiones que van en camino linfático. Esto es lo que ustedes deben hacer, el diagnóstico diferencial con la esporotricosis. Cuando ustedes pinchan una de estos nódulos, ¿no? Van a tener secreción blanquecina, tipo purulenta, y no, a mucha gente le da
antibióticos, pero no. Esto se le da itraconazol. Es el Sporoxis trenki, Schenki, y esto generalmente la historia está en que estuvo trabajando con plantas, alrededor de plantas, ¿no? Este es un paciente, cortesía del doctor Yuri Figueroa, el dermatólogo, que estuvo trabajando en Machu Picchu, transportando esa paja para los techos, ¿no? Y comenzó a presentar una serie de lesiones, ¿no? Entonces, y todo esto era esporotricosis. Miren, cuando estábamos hablando de la costra mielicérica del impétigo, esta cosita que ven acá en el labio de este paciente pareciera un impétigo porque así empieza el impétigo. Pero como esto siguió avanzando, ya se hizo el diagnóstico diferencial y fue una esporotricosis, ¿no? Pero el impétigo empieza así. Cuando ustedes ven estas costritas así, eso es un impétigo sin antecedentes, generalmente en niños, ¿no? Que están en su casa jugando y esas cosas. Este es un paciente adulto que tuvo el antecedente de haber estado trabajando con paja, ¿no? Entonces nosotros tenemos la leishmaniasis por categoría sintomáticos, ¿no? Curados, es un menor porcentaje, sintomáticos mucocutáneos, curados, asintomáticos y en tratamiento, cuando estuvimos haciendo evaluaciones, ¿no? Entonces vamos acá, ¿qué cosa es importante? ¿Cuáles son los tipos de laboratorio? Nosotros tenemos el extendido en lámina, el PCR y el cultivo, ¿no? Tenemos acá la positividad es mucho mayor del PCR que ¿cómo se llama? Que los extendidos. Cuando nosotros tenemos acá, estos son los negativos, los rosaditos son negativos, ¿no? Nos va a dar mayor negatividad, va a ser más negativo que diga, ¿no? En el grupo de PCR tenemos un 60% de positividad. En el grupo de cultivos tenemos un 40% y un poquito 30, 40, porque es un cultivo especial, se tiene que cultivar a 30 grados. Este fue el tiempo en que los pacientes tuvieron, cuántos días estuvieron expuestos en la zona de selva, ¿no? El objetivo del tratamiento principalmente es prevenir la mortalidad en la leishmaniasis visceral y prevenir la morbilidad en la leishmaniasis cutánea. Las dificultades encontradas es el menor acceso al cuidado médico, toxicidad de los tratamientos disponibles, pobre adherencia con los regímenes, fallas terapéuticas o recaídas debidas a la resistencia parasitaria o pobre inmunidad del huésped. Un ratito. Ay, disculpen. Los antimoniales pentavalentes han sido usados desde 1912. Es el más usado mundialmente, que es el estivogluconato, ¿no? O el antimoniato de meglumine, ¿no? En la parte francesa y en América Latina, pero ahora no hay ninguno de los dos en este lado del mundo. El mecanismo de acción que compromete la inhibición bioenergética de la mastigoti hasta ahora sigue siendo la misma, ese mismo mecanismo de acción estipulado por Berman en 1988. La leishmaniasis cutánea simple generalmente cura espontáneamente, ¿no? Entonces el 60% de las personas pueden curarse espontáneamente, ¿no? Las lesiones, ¿y a quiénes vamos a tratar? Porque antes, cuando no había tratamiento y ahora otra vez, decimos a quiénes tratamos. Las lesiones en cara, las lesiones en articulaciones, si son muchas lesiones, si son persistentes, si son debido a leishmaniasis brasilensis y que desarrollan lesiones mucocutáneas, necesitan tratamiento parenteral. Porque, como vamos a ver, también hay inyecciones
intralesionales que se pueden dar 2 veces a la semana. Pero ahora no tenemos ni los antimoniales pentavalentes para ponerlos. Pero ¿qué cosa se usa? Se puede usar intralesional 2 veces a la semana o en días alternos 2 a 3 semanas o sistémicas 20 miligramos por kilo por día por 29 días. La terapia local es inapropiada por las especies del mundo que potencialmente pueden diseminar a mucosa o complejo Leishmania brasilensis. La pentamidina es un antiprotozoario con actividad contra Pneumocystis y Trypanosomiasis africanos. El uso, como ya hemos mencionado, endovenoso intramuscular a 3 miligramos por kilo por día en días alternos por 4 dosis o 2 miligramos por kilo por día en días alternos por 7 días. Nosotros lo usábamos diario. ¿No? La pentamidina puede darnos hipoglicemia. Y las formas mucosas, nosotros tenemos aquí una lesión a nivel de la fosa nasal en el septum. Aquí este tejido de tipo granulomatoso, eso es la infiltración en el septum nasal. Acá tenemos otro compromiso, acá tenemos eritema en el borde de la nariz, una pequeña úlcera, y tenemos aquí lesiones, ¿no? Cuando nosotros tenemos que tipificar y explicarle a la gente que el tratamiento, ¿no?, de la leishmaniasis tiene que ser pronto, porque si no avanza mucho la enfermedad. Cuanto más rápido te atiendes, o sea, te recibes tratamiento, tu porcentaje de cura es mayor con un solo esquema de tratamiento, ¿no? Entonces tenemos el 81% de la gente se desespera mucho de llegar a un estadio severo. Entonces con un solo esquema de estivogluconato, con una lesión leve, o sea, solamente en fosas nasales o solamente en úvula, se va a curar el 81%. Moderado quiere decir cuando tú tienes en la nariz y tienes en la úvula en una forma leve. Grave cuando ya tienes en la nariz, la úvula, el paladar. Y severo cuando ya tienes hasta las cuerdas vocales. Y solamente tu porcentaje de cura con un ciclo de tratamiento va a ser del 10%. ¿No? Acá tenemos una perforación septal, ¿no? Esto es por la leishmania. Mire cómo le ha hecho huequito aquí. Este es un infiltrado de paladar blando y de la úvula. Los agentes que estamos usando, como ya hemos dicho, el pentostan, el glucantime, el anfotericin B, el anfotericin liposomal, que no lo tenemos, es carísimo. La aminocidina o la paramomicina también se ha utilizado, se está usando en crema ahora paramomicina. La pentamidina, que utilizan en otros países. Bolivia tiene estudios con ketoconazol e itraconazol. Hicimos estudios con alopurinol, interferón recombinante, y tuvimos demasiados efectos colaterales. Y miltefosina se utiliza bastante para el calazar. Entonces acá nosotros vamos a ver en este paciente una lesión que se llama la nariz de tapir. Ven ustedes acá en la zona frontal, tenemos eritema de la fosa nasal y acá tenemos una pérdida del septo, del vestíbulo de la nariz, y la nariz cae. Nosotros cuando miramos, levantamos por dentro, mira todo el infiltrado que tiene este hombre y ya no tiene septo. Este es otro paciente con un gran compromiso de la nariz y del labio superior, ya. Cómo va avanzando esta enfermedad. La respuesta a los antimoniales es generalmente entre el 50 a 70% en algunas series de América del Sur. Los antimoniales pentavalentes se usan a 20 miligramos por kilo por día por 30 días. El anfotericin B a 0.6 a 1 miligramo por kilo por día, un total de 15 a 21 a 25 miligramos, ¿no? Hay unas otras series que hablan hasta de 2 gramos en este tipo de personas.
Actualmente con 10 días de tratamiento en las lesiones cutáneas va bien. Nuestro pacientito que alguno de los grupos lo vio, que se hospitalizó, el que se hospitalizó ya salió de alta. Con el anfotericin B hizo una hipocalemia severa en 10 días. Ese es el problema del anfotericin B. Creo que con el último grupo vimos a ese paciente que lo llevaron a hospitalizar, ya salió de alta el día de ayer, ¿no? El anfotericin liposomal se puede usar de 2 a 5 miligramos por kilo por día, eso lo utilizan en Estados Unidos, nosotros no lo usamos. El tratamiento de las lesiones mucosas, en los estudios que hicimos en el 97, se evaluó el estivogluconato solo y combinado con allopurinol para tratamiento de lesiones mucocutáneas y se encontró que no había mayor beneficio en aquel grupo que usó allopurinol como un aumento, ¿no? También Bryson en el 93, después de 30 días de glucantime. Todos estos estudios los hemos hecho aquí en el hospital regional. Después de 30 días de glucantime se debe evaluar el estatus de las mucosas afectadas, persistencia del granuloma o eritema con indicaciones para continuar glucantime hasta los límites de tolerancia o hasta que la biopsia confirme cura. Esto debe llevar unos 80-90 días en gente joven con buena función renal y cardíaca. ¿Por qué? Porque el glucantime también nos puede dar un problema cardíaco con una prolongación del QT y también te da hipocalemia. En estudio de Frank que hicimos en los 90, nos demuestra que 40 días no son mejores de 28 días. A un grupo de pacientes le dimos 28 días y a otro grupo le dimos 40 días. Lo único que se encontró fue que el grupo que recibió 40 días tenía mayor toxicidad, nada más, eventos adversos. Este es otro paciente, ¿no?, con gran compromiso, y que este paciente era alcohólico, que no recibía su tratamiento, y después ya lo capturamos. Los efectos adversos de los antimoniales son dolor abdominal, aumento de las amilasas, artralgias y mialgias más o menos al día 20, trombocitopenia, leucopenia, cambios en el electrocardiograma y fatiga. El pentamidine nos va a dar flushing, en algunos hipertensión arterial, podría dar náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipoglicemias debido al daño a nivel de las células beta del páncreas y disminución de la insulina y colapso vascular. Nosotros hemos tenido solamente hipoglicemias. Entre otro paciente que le falta incluso un pedazo de oreja, ¿no? Y acá ya la boca se ha fusionado. Acá está este paciente con las secuelas, ¿no? Mira cómo ha perdido todo el vestíbulo nasal. Imagínense vivir con eso y caminar así, ¿no? En anfotericin, antes de sí se usaba así, tratar a 2 ciclos de tratamiento, de fracaso de tratamiento con antimoniales, porque es muy severo, pero ahora se utiliza siempre el anfo, pero te da mucha toxicidad. Severo de lesiones cutáneas más de 12 centímetros, con compromiso severo de cara o compromiso con distrés respiratorio severo. La dosis que se utiliza es 0,6 miligramos por kilo de peso por día, llegando a 25 miligramos por kilo de peso como dosis acumulada, diluir en agua destilada. Ya les he comentado esto, no se diluye con cloruro de sodio, ¿no? La solución es de 1 centímetro igual a 5 miligramos. Siempre se diluye con dextrosa, no se mezcla con cloruro de sodio y no es necesario cubrir el frasco. Este tipo de pacientes con gran compromiso del paladar blando y paladar duro, aquí hay ausencia de úvula, son los pacientes que nosotros tratamos con anfotericin B, ¿no? Acá tenemos el de la perforación septal. Se tienen que realizar controles de creatinina, potasio, magnesio, hemograma, orina, glucosa, transaminasas y electrocardiograma. Se tiene que descartar tuberculosis o enfermedad asociada. Hay que hacer creatinina y potasio semanales, hemograma cada 15 días, porque también el anfotericin les va a dar leucopenia, ¿no? Miren este compromiso de este paciente. Aparte de la nariz que está acá aumentada de tamaño e infiltrada, mire el paladar.
completamente infiltrado. El cloruro de sodio, se hicieron estudios en los cuales se ha demostrado que el cloruro de sodio previo al uso del anfotericin va a disminuir la necrosis a nivel renal, ¿no? Y se da cloruro de sodio previo al anfotericin 2 litros o 2 litros de sales de hidratación oral. Como tener a un paciente hospitalizado y pasándole vía es mucho más caro, entonces hemos usado las sales de hidratación oral para el tratamiento ambulatorio, que es lo que está usando el Ministerio actualmente a nivel de Lorena y el Hospital Regional, ¿no? No sé si usarán las sales, pero deberían de usarlo. Hidrocortisona también va a ayudar a que tengas menos efectos adversos, pero a largo plazo nos va a dar hipocalemia. Entonces se recomendaba tomar 2 vasos de jugo de naranja al día o 6 plátanos diarios. Y jugo de naranja y una ampolla de potasio, pero produce mucha gastritis y en realidad el potasio no es absorbible. Eso lo están dando, pero a mí no me parece. Control de funciones vitales antes y después del tratamiento, proporcionar unos 100.5 litros de líquido, ¿no? Que ya sabemos que son sales, brindar un ambiente agradable y cómodo, mantener medidas de bioseguridad, explicar adecuadamente al paciente acerca del tratamiento. Aquí solamente tenemos un eritema, ¿no? De la úvula, no hay mucha cosa. El frotis que le hicimos al paciente de la úvula salió negativo, por eso solamente va a recibir 10 días de tratamiento. Se trataron 100 pacientes encontrando una eficacia del 96%. Esto lo hicimos en el Hospital Regional. Dosis promedio de 1.750 miligramos, una hipocalemia, el 45% hizo hipocalemia, el 10% hizo elevación de creatinina y el 3% abandonó el tratamiento. Dentro de las cosas que tenemos que tener en consideración es que el riesgo de tener leishmaniosis o leishmaniasis mucosa es del 10% durante los primeros 5 a 10 años. Esto no quiere decir que hemos encontrado pacientes que tienen más de 30 a 40 años que les ha aparecido la lesión mucosa después, 30 a 40 años después de haber tenido su lesión cutánea. No está reportado en la literatura que la administración de cualquier medicamento proteja la presentación de la forma mucosa. Acá tenemos una lesión leve. Los porcentajes de cura varían de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Se ha encontrado que puede haber cura espontánea en un 64.5% de los casos en 6 meses en los casos cutáneos y del 87.5% en un año. Esto más en leishmaniasis viana peruviana. Interrumpir la transmisión a medidas de control para leishmaniasis es interrumpir la transmisión a los humanos, ¿no? Para el vector, rociar insecticida en las casas, donde hay transmisión domiciliaria, educación e intervención temprana, control de reservorios. Tenemos más eritemas de úvula, que es lo que ya vamos encontrando. La vacuna ideal para la leishmaniasis debe ser específica, proteger contra varias especies de leishmania, estar al alcance de las poblaciones que la necesitan, ser termoestable y ser de fácil almacenamiento y transporte en áreas endémicas, ser segura, tener un valor terapéutico y profiláctico. Hasta ahora no la tenemos. Ahí tenemos las actividades que hacen las personas en Sicuani, los pacientes hacen la propaganda y le van diciendo a los mismos pobladores, ¿no? Acerca del riesgo que tienen cuando van a la selva. Entonces existe una asociación, ¿no? Y la gente va difundiendo la enfermedad porque los jóvenes siguen yendo a la selva, ¿no? Ellos están ahí pegando su propaganda para que sepan ustedes que existe. La leishmaniasis o UTA no es contagiosa. Ese es el problema, que la gente tiene miedo y creen que es una enfermedad contagiosa. ¿Es contagiosa o no se contagia? ¿Qué dicen ustedes? Grace, ¿qué dices tú? Porque tú eres la única que está en clase, porque yo ya sé que
Para el resto, la nota solamente se la pongo a la delegada. El resto no existe. Sí estamos aquí, doctora. No, pero ¿tú qué dices? ¿Es contagiosa o no es contagiosa? Sí, doctora, yo considero que sí es contagioso, doctora. No es contagiosa, pues, Grace. No, doctora, ¿Por qué requiere tienes- de luxomia para poder contagiarse. Es metaxílica. ¿Cómo dices? No es contagiosa, doctora, requiere del vector que es el luxomia para poder contagiarse. Exactamente, Carlos, gracias. Eso les queda todas las enfermedades transmitidas por mosquitos, por vectores, no se contagian, porque necesitas al vector. Tenemos fiebre amarilla, tenemos leishmania, tenemos malaria, tenemos bartonella, ¿ya? Y muchas otras todavía que faltan ver. Entonces, esas no se van a contagiar de persona, el dengue, de persona a persona, quédeles claro, ¿ah? Bueno, entonces, si eso es lo que piensa la gente, ¿no? Se puede transmitir por casualidad en el laboratorio, sin el mosquito. La única situación, porque ahí en el cultivo, cuando lo cultivas en el laboratorio, tienes el promastigote. Entonces, si la persona que lo está haciendo lo hace, tiene algún accidente de trabajo con el suero, la sangre de un paciente y se le inocula, ahí sí. Pero si no, no, pero no la contagia a otra persona, sino que es adquirir la enfermedad de otra manera, sin el mosquito, porque se la inoculó, digámosle. Lo mismo que hizo, ¿cómo se llama? Danielito Alcides Carrión. Y esto es cuando vienen los pacientes, también les gusta tomar Coca-Colita. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Te dan cuenta? Mira, yo también tenía el pelo negro, Grace, antes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nada. Esa es parte de mi vida, chicos. Aunque ustedes no lo crean. Mis hijas no han sido médicos porque han visto pacientes leishmania desde que tenían 4 años. Ya hicieron medicina. A ver, ¿qué queremos? ¿Paludismo? No. Como todavía tenemos tiempo y ustedes no hablan, yo sigo hablando, pues. Y seguimos teniendo más casos, más... Ay, me encanta. ¿Saben qué? ¿Verdad? Ya no digan nada, ya no quiero que hablen. ¿Saben por qué? Porque si ustedes se ponen a hablar, yo no puedo. Yo tendría que contestarles y entonces no puedo hacer más cursos, más temas. Entonces ahora voy a avanzar temas. Listo. Como no me hacen preguntas, otro tema más. Tripanosomiasis. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Aquí tenemos a la tripanosomiasis. Dentro del género Trypanosoma grupi 1843 se encuentran distintas especies que son patógenas para el hombre. Entre ellas destacamos el Trypanosoma gambiense, que lo describió Dutton en 1902, es el agente etiológico de la enfermedad del sueño del África Central y Occidental, ¿no? Transmitida por la mosca tsetse, vector de la enfermedad del sueño. Trypanosoma rhodensi, Stephens y Fantan en 1910 describen este agente causal, ¿no? La tripanosomiasis de Rhodesia y enfermedad del sueño del África Oriental. Y el Trypanosoma cruzi Chagas 1909, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis sudamericana. La enfermedad de Chagas es una parasitosis de mamíferos, incluyendo a los seres humanos, causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi. Presente en zonas endémicas en Latinoamérica,
Los vectores son insectos hemípteros, hematófagos, triatominos, conocidos en el Perú como chirimachas o vinchuca. ¿Alguien ha visto alguna vez una chirimacha? Chicos, No, doctora. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Carlitos, tú que estás en Arequipa, Sí, doctora. Sí. ¿has visto? Sí, doctora, sí lo he dado ver. Pero Además, no, que mi papá no, es ¿has visto? veterinario, inclusive por las zonas de los establos, se ve bastante ese animalito. Es como una especie de cucaracha pequeña que tiene como franjas, algo así. ¿Ya has visto personas con tripanosomiasis? Eso sí, no, doctora. ¿Algún Nunca he enfermo? tenido la oportunidad de Eso retar no has aquí visto. en Arequipa o en Camaná. ¿Tú eres de Arequipa o solo estás en Arequipa? Yo soy de Arequipa, doctora. Ah, ya. ¿Viste? Entonces con mucho, ¿cómo se llama? Ya tienes, ¿cómo se llama? Fuerza para hablar, no estás de pasadita. Muy bien. Esta parasitosis fue descrita en el año 1909 por un médico brasileño, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, a quien se le debe su nombre en el estado brasileño de Minas Gerais. En el descubrimiento de esta parasitosis, cabe destacar que se conoció el parásito antes de la enfermedad, al que llamó Trypanosoma cruzi como homenaje a su maestro Osvaldo Cruz. Mi tío, mentira. Al principio se creía que esta parasitosis estaba limitada al Brasil, pero se ha demostrado que afecta a muchos países como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, México y en algún estado estadounidense como Texas. Yo la verdad que nunca he visto un paciente de Chagas, honestamente. He estado solo de pasadita en Arequipa. Esta parasitosis ha sido eminentemente rural en el continente americano. Sin embargo, en los últimos años las ciudades son una atracción para la población rural, lo cual provoca la migración y con ello la dispersión de los agentes patógenos como el Trypanosoma cruzi y la presencia de sus vectores en la población urbana, situación que ha sido calificada como la urbanización de la enfermedad de Chagas. Así que no nos sorprende si la vamos encontrando en otros sitios. Arequipa es la ciudad más habitada del sur del Perú, con un importante desarrollo agrícola e industrial y está situada en una zona endémica de enfermedad de Chagas. La presencia del único vector de la región, Triatoma infestan, fue descrita en 1917 por Edmundo Escomel en los valles del departamento de Arequipa. Asimismo realizó la descripción de los primeros casos. Escomel también descubrió la leishmania. Aquí tenemos nosotros, en el 2020, acumulados, tenemos 12 casos probables de enfermedad de Chagas, en el 2019 34 confirmados y en el 2013 confirmados y 12 probables. El género Trypanosoma está constituido por varias docenas de especies de protozoos. 2 de las 3 especies que infectan al ser humano son patógenas y hay otras que causan enfermedades graves y con impacto económico en mamíferos domésticos. Los microorganismos pertenecientes a este género son protozoos flagelados de la familia Trypanosomatidae, orden Kinetoplastida, que atraviesan diversas fases morfológicas, el epimastigote, el amastigote y el tripamastigote, en sus huéspedes vertebrados e invertebrados. Por ejemplo, solamente Trypanosoma cruzi, el agente etiológico de la Trypanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, y otras especies se multiplican en huéspedes mamíferos en forma de mastigote intracelulares, de manera similar que se observa en las infecciones causadas por microorganismos que pertenecen al género Leishmania. O sea, por si acaso, a veces se hacen en los descartes de cuando tú donas sangre, en el descarte se hace también descarte de Trypanosoma. Enfermedad se hace descarte de Chagas y entonces muchas veces a la gente le sale positivo. Y nunca refieren a haber visto un triatoma ni nada. Entonces, estas personas generalmente están viviendo en la selva y son picadas por la leucemia y tienen a veces anticuerpos contra la leishmania sin haber hecho enfermedad, y lo que nos va a dar es una reacción cruzada de
serología de anticuerpos de Leishmania en pacientes y lo reportan como Chagas. Entonces a esos pacientes necesariamente tenemos que hacerle todo un estudio de descarte de enfermedad crónica, ¿no? Como vamos a ver ahora. Trypanosoma cruzi es un parásito intracelular que presenta dos fases diferenciadas dentro de su ciclo biológico, uno de los hospederos vertebrados y otro de los insectos transmisores. El Trypanosoma cruzi se transmite entre diferentes huéspedes mamíferos, incluyendo animales domésticos y salvajes, así como humanos, mediante insectos triatominos hematófagos llamados también vinchucas o chinche besucona. Los parásitos se multiplican en el intestino de estos insectos y sus heces contienen formas infectivas para los humanos. La transmisión se produce cuando las heces contaminadas se ponen en contacto con tejidos vulnerables de mamíferos como la conjuntiva, la mucosa oral y nasal o las abrasiones cutáneas. Acá tenemos a esta bonita vinchuca, efecto de la infección del Trypanosoma cruzi. El triatoma infesta insectos triatominos chupadores de sangre. Estos vectores se encuentran en grandes cantidades en el medio natural, donde transmiten el parásito o muchas especies de mamíferos que constituyen el reservorio natural. Habitan en las grietas, oquedades o ranuras de las infraviviendas. Los insectos se infectan al chupar sangre de los seres humanos u otros mamíferos que presentan tripomastigotes circulantes. Los parásitos ingeridos se multiplican en el intestino medio de los insectos en forma de epimastigotes que son flagelados. Del intestino posterior se transforman en tripomastigotes metacíclicos infecciosos que se eliminan con las heces en cada alimentación subsiguiente de sangre por parte del insecto. La transmisión a un segundo huésped vertebrado tiene lugar cuando las mucosas, conjuntivas o heridas cutáneas se contaminan con las heces del triatomino que contienen las formas infecciosas. Después, los parásitos se introducen en diversos tipos de células del huésped y se multiplican en el citoplasma tras su transformación en amastigotes. Cuando los amastigotes en fase de multiplicación ocupan las células del huésped, se diferencian de los tripomastigotes y las células se rompen. Los parásitos liberados invaden los tejidos locales y se diseminan vía hematógena hasta zonas alejadas, iniciando de esta manera nuevos ciclos de multiplicación, sobre todo en las células musculares, las que mantienen una parasitemia de carácter infeccioso para los vectores. El Trypanosoma cruzi también tiene lugar a través de transfusiones sanguíneas y se suele producir en las ciudades en las que donan sangre los inmigrantes infectados, pero asintomáticos procedentes de áreas rurales endémicas. Por eso es que se tiene que descartar en la sangre de los donantes. El cribado serológico de la sangre donada ha eliminado casi del todo la transmisión por esta vía en la mayor parte de las áreas endémicas. El Trypanosoma cruzi también se puede transmitir mediante trasplante de órganos obtenidos en personas con infección crónica. O sea, ustedes ya tienen que ir viendo que todo esto se tiene que descartar y generar, cada vez que hay una donación de órganos. Alrededor del 5% de los lactantes nacidos de mujeres infectadas por Trypanosoma cruzi sufren una enfermedad de Chagas congénita. Aunque algunos de estos lactantes muestran problemas graves a consecuencia de la infección, la mayoría permanece asintomática. Se han registrado numerosos accidentes de laboratorio con aparición de enfermedad de Chagas aguda debido a la gran facilidad con la que puede producir en el laboratorio las formas infecciosas del parásito, igual que la Leishmania. También se han modificado casos de transmisión de Trypanosoma cruzi con ingesta de alimentos y bebidas contaminadas por vectores infectados. Las manifestaciones clínicas. Síndrome, pregunta de examen, para que ustedes no se enojen, de todos los temas va a haber preguntas. ¿Ya? Así como el último examen, bonito, ¿no es cierto? Los síndromes clínicos de la infección aguda por Trypanosoma cruzi y de la enfermedad de Chagas crónica son bastante diferentes. La enfermedad aguda se debe al primer encuentro del huésped con el parásito, mientras que la enfermedad crónica conlleva una serie de secuelas a largo plazo. La infección aguda
La aparición de síntomas en la semana del contacto, más frecuente en los niños. El chagoma consistente en una zona indurada del eritema y tumefacción, acompañada de afección de los ganglios linfáticos locales. El signo de Romaña es el signo clásico de la enfermedad de Chagas. Aguda y consiste en la presencia de edema indoloro en los tejidos palpebrales y perioculares en los casos en los que la conjuntiva ocular es la puerta de entrada. Chicos, en el examen no hay forma de ponerles fotos, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien les pone fotos en sus exámenes? Chicos, contéstenme. Grace, Doctora, ¿les a ponen veces fotos en los exámenes? no nos ponen, doctorita, en el examen ninguna foto, pero sí se puede subir a veces, pero es un poco difícil. ¿Se puede? Ay, como no me enseñan y les pongo, hacemos un examen solamente de fotos. Así más fácil. ¿No les parece? Bueno, Creo que no se puede, doctora. ¿no se puede? Voy a preguntarle al ingeniero. Pero los ingenieros se ríen, es como que ¿para qué? Los exámenes de infectología son con bueno, en laboratorio supongo que habrán hecho eso, ¿no? Han hecho parásitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, ahí no les han puesto para diferenciar las heces en el microscopio y todo eso, los parásitos. ¿Nunca No, han hecho eso? Ay, no te puedo Sí, creer, doctora, eso sí no es hemos hecho. Se han hecho, ¿ves? Algunos han hecho y otros no. Eso es divertido. Ver cada uno en el microscopio qué cosa es. Lo malo está en que a veces el problema, ¿saben de esos exámenes cuál es? Cuando el compañero anterior te mueve la lámina y tú ya no ves nada. Y ahí el profe no sabe que ya te movieron la lámina y tú no te das cuenta. Es la única dificultad que hay en eso. Entonces, acuérdense que el signo de Romaña es este signo clásico de la enfermedad de Chagas, el edema indoloro de los ojos. ¿Ya? Puede haber fiebre, malestar, anorexia, edema en la cara y las extremidades inferiores, linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia. Las menos frecuentes, pero que sí se pueden dar, meningoencefalitis que se acompaña de un pronóstico muy malo, miocarditis grave, que es una pequeña proporción de pacientes con enfermedad aguda y la mayoría de los fallecimientos se deben a insuficiencia cardíaca. Congestiva. Se observa alteraciones electrocardiográficas inespecíficas, pero no aparecen las arritmias potencialmente mortales tan frecuentes en la enfermedad de Chagas crónico. Las áreas de reacción local alrededor de los ojos y en otras zonas de entrada del parásito pueden persistir durante varias semanas, al igual que la linfadenopatía y la esplenomegalia. Tras la resolución espontánea de la enfermedad aguda viene la fase indeterminada de la enfermedad de Chagas, caracterizada por una parasitemia asintomática e indetectable con presencia de anticuerpos frente a diversos antígenos de Trypanosoma cruzi. La enfermedad de Chagas crónica sintomática aparece años o incluso décadas después de la infección inicial. El corazón es el órgano afectado con mayor frecuencia y los síntomas reflejan las arritmias, la insuficiencia cardíaca congestiva y la tromboembolia, características de la enfermedad crónica. Los síntomas de mareo, síncope y con menos frecuencia crisis comiciales se deben a la gran variedad de arritmias. La miocardiopatía, que aparece de forma lenta, suele afectar sobre todo al ventrículo derecho y es frecuente que los pacientes manifiesten los signos clásicos de la insuficiencia cardíaca derecha. Al igual que ocurre en los pacientes con arritmias, la progresión de los síntomas en relación con la miocardiopatía puede ser gradual y se ha desarrollado una herramienta validada para la elaboración de la puntuación del riesgo. La evaluación clínica se complica a menudo por los episodios de embolia cerebral y en otras áreas. En los pacientes con Chagas se ha observado, pueden aparecer cuadros de aspiración, en especial durante el sueño, y en los pacientes no tratados con frecuentes episodios de megaesófago. Al igual que ocurre en la calasia idiopática, en los pacientes con afectación esofágica
Por la enfermedad de Chagas se ha observado un incremento de la incidencia de cáncer de esófago. Los pacientes con megacolon secundario a enfermedad de Chagas sufren estreñimiento crónico y dolor abdominal. En las fases avanzadas de la enfermedad puede transcurrir varias semanas entre cada defecación y los cuadros ocasionales de obstrucción aguda asociados al vólvulo pueden dar lugar a perforación, sepsis y fallecimiento. Tenemos el megaesófago. Los síntomas son similares a los de la calasia idiopática y consisten en disfagia, odinofagia, dolor torácico, tos y regurgitación. Cialorrea e hipertrofia de las glándulas salivales. Neumonitis por aspiración. Disminución del peso corporal e incluso la caquexia se pueden combinar con infección pulmonar, lo que da lugar al fallecimiento del paciente. Al igual que la calasia idiopática, puede haber cáncer de esófago. El megacolon. Los pacientes con megacolon secundario a enfermedad de Chagas sufren estreñimiento crónico y dolor abdominal. Aquí nosotros podemos ver un enema con bario y aire en paciente boliviano con estreñimiento secundario a megacolon asociado a enfermedad de Chagas crónica, ¿no? Destacan los diámetros muy aumentados de los segmentos ascendente y transversos del sigmoides. Imagínense todo esto. En las fases avanzadas de la enfermedad pueden transcurrir varias semanas entre cada defecación y los cuadros ocasionales de obstrucción aguda asociadas al vólvulo puede dar lugar a perforación, sepsis. Esto ya lo comentamos. La diferencia entre el megacolon andino y chagásico. Esta es una situación muy frecuente y muy local. Por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar, aquí, relacionada íntimamente el megacolon andino a la dieta por alto contenido de fibra y a la disminución de la presión barométrica que condicionan la distensión constante de los gases del colon, no se descarta la importancia de las características raciales. Vólvulo sigmoides no recidiva luego de la cirugía. En cambio, en el megacolon chagásico existe por debajo de los 2.500 metros en zonas cálidas y húmedas y es producida por el Trypanosoma cruzi. Compromete otros órganos, como hemos dicho, el esófago. El vólvulo sigmoides es recidivante después de la cirugía. Existe una tesis que ustedes pueden buscar, la tesis de megacolon andino y chagásico del doctor, se me acaba de ir el nombre, Laguna. Alberto Laguna ha escrito su tesis de magíster, creo que es sobre megacolon andino y chagásico. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas aguda se realiza mediante la detección de los parásitos. No es útil en este sentido la determinación de anticuerpos inmunoglobulina M frente al Trypanosoma cruzi. Los parásitos circundantes muestran motilidad y a menudo se pueden observar en las preparaciones en fresco de sangre anticoagulada o del estrato leucocitario estudiado bajo un cubreobjetos o en tubos de microhematocrito. La infección crónica por el Trypanosoma cruzi suele diagnosticarse mediante la detección de anticuerpos IgG que se unen específicamente a antígenos del parásito en este contexto y el aislamiento del parásito no tiene una relevancia primordial. En la actualidad se comercializan más de 30 análisis para el diagnóstico serológico de la infección por Trypanosoma cruzi. La mayoría de estas técnicas se basa en la técnica de ELISA, en la hemaglutinación indirecta, la quimioluminiscencia y en la inmunofluorescencia indirecta, y se utilizan con frecuencia en Latinoamérica para el estudio clínico y el cribado del parásito en la sangre donada. La posibilidad de utilizar análisis de PCR para la detección de la infección por Trypanosoma cruzi se ha estudiado con detalle. El número de parásitos en la sangre de los pacientes con infecciones crónicas por Trypanosoma cruzi es muy bajo, pero las técnicas de PCR pueden detectar su presencia debido a que los microorganismos tienen secuencias de ADN nuclear en el citoplasto muy repetitivas y se pueden amplificar mediante PCR. El tratamiento del Chagas aguda y congénito es el Nifurtimox, reduce en forma marcada la duración y gravedad de la enfermedad y disminuye la mortalidad.
No obstante, solo permite la curación parasitológica en alrededor del 70% de los pacientes tratados y puede causar efectos adversos graves y se debe tomar durante largos periodos de tiempo. El tratamiento con nifurtimox se debe iniciar lo antes posible en los casos de enfermedad de Chagas aguda o congénita. El accidente de laboratorio en los que hay una probabilidad razonable de que se haya producido infección por Trimnosoma cruzi, el tratamiento se debe iniciar sin esperar los resultados clínicos o parasitológicos indicativos de la infección. Una gran proporción de pacientes tratados con nifurtimox sufren efectos adversos. Los efectos adversos de tipo gastrointestinal consisten en dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia y pérdida de peso. Síntomas neurológicos son inquietud, insomnio, fasciculaciones, parestesias y crisis comiciales. Estos síntomas suelen desaparecer tras la disminución de la dosis o la interrupción del tratamiento. El nifurtimox se comercializa en comprimidos de 30 y 120 miligramos. La dosis oral recomendada en los adultos es de 8 a 10 miligramos por kilo por día. En los adolescentes la dosis es de 12,5 a 15 miligramos por kilo por día, mientras que en los niños de 1 a 10 años es de 15 a 20 miligramos por kilo por día. El fármaco se debe administrar en 4 dosis divididas cada día y el tratamiento se debe continuar durante 90 a 120 días. Imagínense ustedes. El benzinidazol o Rochagan de Roche es un derivado nitroimidazólico que representa el segundo agente utilizado en el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Chagas. La eficacia de este fármaco es similar al del nifurtimox. Los efectos adversos consisten en neuropatía periférica, exantema y granulocitopenia. La dosis oral recomendada de benidazol es de 5 miligramos por kilo de día durante 60 días. El benidazol se utiliza ampliamente en Latinoamérica, donde la mayoría de los especialistas consideran que es un fármaco de elección. No se han publicado datos relativos al uso de benidazol y el nifurtimox en mujeres embarazadas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, comentarios? Nada. ¿Nada? Bueno, pues. Bueno, marcaré mi salida ya que ustedes no quieren decir nada antes que me olvide. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay preguntas, no hay comentarios, entonces damos por terminada la clase. ¿Qué les parece? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ok.